transmitiendo. Pues vamos a ver un tema que es para reflexionar esta noche, hermanos, que es la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, implica que Dios tiene el poder y tiene el derecho y toda autoridad de hacer todo lo que le place en base a su voluntad. Es decir, Dios tiene la autoridad, y lo vamos a ver con las escrituras, de hacer lo que le place, pero en base a su voluntad, en base a que es un Dios bueno, es un Dios eterno, un Dios amoroso. No es un Dios caprichoso que va a hacer lo que quiere, sino va a hacer todo lo que quiere en base a sus atributos, en armonía a lo glorioso, a lo poderoso, pero también a lo bueno y misericordioso que es Él. Entonces, es un tiempo de muchas pérdidas, de que hermanos se han adelantado y que necesitamos tener una visión muy cercana de quién es Dios a través de la Biblia. ¿Cómo comienza Génesis? Bueno, pues vemos que Génesis es algo que veíamos con unos hermanos hace 2 semanas. Génesis comienza en el principio y dice en Génesis 1 al 3. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. La historia redentora que comienza en Génesis comienza con un Dios, pero es un Dios que está en acción, un Dios que está creando, un Dios que crea la tierra, que crea los cielos, que crea la luz, que de la nada, que porque no había nada, pues Dios irrumpe esa nada con su presencia creando. Pero ¿cómo termina las escrituras? Pues mira, cosa curiosa, que las escrituras terminan en Apocalipsis, y si vemos en Apocalipsis capítulo 21 y 22, pues hablan de una nueva creación. Y dice ahí que los nuevos cielos y la nueva tierra, bueno, Apocalipsis 21:1 dice: luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existía ya. Entonces vemos que Apocalipsis 21 y 22, y aquí el versículo 1 del 21, termina las escrituras con un Dios que está creando, pero ahora creando un nuevo cielo y una nueva tierra. Si te das cuenta, la Biblia es una historia de amor, de relación. Es una historia redentora que empieza con un Dios creando el cielo, la tierra, la luz, y termina esa historia con un Dios creando una nueva tierra y un nuevo cielo. Todas las escrituras enfatizan a Dios como creador y su voluntad. Por eso es que vemos que Dios le pertenece todo, porque Dios ha creado y le pertenece toda su creación. Todo lo que existe en esta hermosa historia redentora le pertenece, desde el cielo y los confines más lejanos del universo, como la partícula más pequeña que pueda haber en el cosmos o en la tierra, le pertenece a Dios, a su creador. Los cielos, la tierra. Y es buenas noticias eso, hermano. ¿Por qué? Porque dentro de ese Dios que crea y que termina creando esa historia redentora de amor, tú y yo pertenecemos a esa historia redentora de amor. Dios nos eligió y nos salvó. Ese mismo Dios que crea es quien nos sustenta y quien le pertenecemos. Entonces, es una buena noticia que tenemos nosotros como creyentes. Estamos, sí, dentro de una historia redentora del Creador que le pertenece todo. Le pertenecemos nosotros y nos ha salvado. Entonces, podemos ver que Dios crea y sustenta el universo. Y nosotros debemos acercarnos a Dios, hermanos, y ver todo lo que pasa a nuestro alrededor, entendiendo esto tan básico y tan sencillo. A Dios le pertenece todo, porque Él es un Dios que crea y lo confirma en todas las escrituras. Dice aquí el Salmo 115, versículo 3: nuestro Dios está en los cielos. Él hace, ¿qué hace Dios según las escrituras? Él hace lo que le place. La Nueva Biblia de los Hispanos, que es la versión de las Américas, una extraordinaria
versión, la Biblia de las Américas, y entonces vemos que las Escrituras tienen una afirmación muy clara: nuestro Dios se encuentra en los cielos, pero aquí no comunica una distancia como un Dios que está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Esto está comunicando más un Dios que es soberano y que está por encima de todo. Nos comunica una supremacía. Bueno, pues este Dios que está gobernando en los cielos, que le pertenece todo lo creado, Él hace lo que le place. ¡Wow! ¿Qué significa esto, hermanos? Que nada puede obstaculizar en lo más mínimo la voluntad de Dios. Nada puede detener la voluntad de Dios. No existe nada en el universo que Dios pueda, que alguien pueda detener los planes y la voluntad de nuestro querido Dios. Él hace lo que le place, es decir, que Dios cumple en su totalidad lo que Él ha decretado. No sé si te emociona este Dios. No sé si te hace pues confiar en este Dios que nada va a detener su voluntad. Dice, y vamos a seguir meditando en estas escrituras, en el Salmo 33, versículo 10 y 11, dice las escrituras en la Biblia textual: Yahvé hace nulo el consejo de las naciones y frustra los planes de los pueblos. El consejo de Yahvé permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Yahvé con el consejo de las naciones? Mira, Él puede hacer nulo el consejo de cualquier hombre, por más poderoso que sea esa persona, por más influencia que tenga. Bueno, pues no importa, porque Dios hace nulo el consejo de las naciones y frustra los planes de los pueblos, porque el consejo de Yahvé permanece para siempre. Es decir, no solo Dios crea, no solo Dios sustenta todo el universo, sino que Dios controla la marcha de la historia humana, al grado que hace nulo el consejo de las naciones. Mira, mi querido hermano, lo que estamos viviendo hoy no es algo que a Dios se le haya salido de las manos o que no haya estado en sus planes o que lo haya agarrado de sorpresa y le estemos rogando a Dios: Dios, mira qué está pasando en las naciones. A ver, un momento. Dios, hermanos, su consejo, su pensamiento, sus planes permanecen para siempre. Los planes de Dios y su soberanía no cambian nunca. Por eso dice ahí la Biblia eh, que permanece para siempre el consejo de Yahvé. Nadie puede frustrar sus planes. Pero bueno, es que mira, el coronavirus y los hermanos que se nos están adelantando y los familiares de hermanos que muchos han perdido algún familiar. Bueno, déjame decirte, mi querido hermano, que nada puede desviar la voluntad de Dios y que Dios en su soberanía está en control absoluto de todo lo que está pasando hoy alrededor nuestro. Veíamos de nuestra hermana y la pérdida eh, de Sofía, que había perdido a sus hermanos, ¿verdad? Dios está en control de ello. Vemos que se ha adelantado una hermana como Obdulia y su esposo Manuel, hermanos que queremos mucho. Dios está en control de ello. Si la vacuna, si aquello, si lo otro, si el trabajo, todas las preocupaciones que pueda haber, mira, hermanos, no es nada por dos cosas. No, no es que no sea nada, digo, sí son cosas que pueden afectarnos y nos afectan, pero debemos tener claro dos cosas: que Dios es soberano y está en control absoluto de todo, y que nada va a detener la voluntad de Dios que permanece para siempre. Y si los planes de Dios para su iglesia es salvarla y que esté una eternidad con Él, lo vamos a vivir y nada va a poder detenerlo. Y si su voluntad es mantenernos en sus manos en estos tiempos y que nadie pueda arrebatarnos de las manos de Cristo ni de las manos de Dios, entonces no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de las manos de Dios y de Cristo, porque Dios es soberano y su consejo permanece para siempre. Y entonces una visión así va a cambiar, hermano,
nuestras oraciones, va a cambiar nuestra confianza, va a cambiar cómo vemos el mundo y cómo vemos las situaciones a nuestro alrededor. Dice las escrituras, sigamos pues meditando, es un tiempo de meditar en la soberanía de Dios, y dice en Daniel 4:35, vamos a ver varias escrituras, y dice en Daniel 4:35, y todos los moradores de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni quien le diga qué haces. Wow, perdónenme, hermanos, pero debemos leer estas escrituras y llenarnos de confianza, pero también de mucha reverencia y de temor. No sé qué pasa en tu corazón cuando lees esto, esta escritura de Daniel, que la leí en la versión textual. Dice que los moradores de la tierra, ¿qué son considerados? Como nada. Pero que él hace según su voluntad, en donde, en el cielo y en la tierra, y no hay nadie que detenga su mano. La verdad es que a mí me da ganas de glorificar y honrar a nuestro querido Dios, porque no va a importar lo poderoso de los hombres ni su influencia, son considerados como nada. Todas las situaciones que pueda crear el hombre en contra de la voluntad de Dios no es nada, porque no pueden poner en peligro los planes de Dios. Imagínate que Adán y Eva están en el desierto, perdón, están en el Edén, en el paraíso. Es que estaba estudiando mucho el Antiguo Testamento y ya todo es desierto, pero no, ellos están en el paraíso. Y está ahí Satanás queriendo arruinar los planes de Dios, y logra poner no solo en tentación a Eva, sino los lleva a cometer pecado y desobediencia. Y tú dices, hasta ahí llegaron los planes de Dios, pero no. Aunque el hombre moriría si comía ese fruto, Dios en su misericordia les permitió todavía vivir, y pudieron ellos tener hijos. Y tú dices, bueno, estuvo a punto de perder esa historia redentora, pero resulta que Dios les da una promesa de que vendría el Mesías en Génesis 3, versículo 15, que vendría aquel hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y tú dices, bueno, nos deja una esperanza Dios. Adán y Eva tienen dos hijos y no sé cuántos más, pero y ellos dicen, wow, ¿quién va a ser esa descendencia de que vendrá el Mesías? Bueno, aquel Salvador, aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Y resulta ser que el bueno se le muere, ¿verdad? Y que y el otro es un asesino, que es el quien mata a su hermano. Y tú dices, hasta ahí va a llegar esta historia redentora. Y si continúas estudiando la Biblia, siempre está en un punto en que uno dice, wow, hasta ahí llega la historia redentora. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no hay nadie quien pueda detener su mano ni quien pueda cuestionar a Dios. Él va a llevar sus planes salvadores de esta hermosa historia redentora, y nadie la va a detener. Nadie tiene el poder de detener los planes de Dios, hermanos. Y ese es el Dios que creemos. Y ese es el Dios que ha hecho una iglesia. Y ese es el Dios que ha puesto su espíritu en nosotros. Ese es el Dios que le oramos, hermanos. Es el Dios que le alabamos. Ese Dios que nadie puede detener su mano, refiriéndose a su voluntad. Dice en Primera de Crónicas 29:11, sigamos meditando un poquito en esto de la soberanía de Dios. Y dice la Biblia, tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. Es abrumador cómo las escrituras nos muestran el grandioso, glorioso, todopoderoso, pero sobre todo soberano Dios. En este versículo es una declaración de la soberanía y suficiencia de Dios. Tuyo, Señor, la grandeza, el poder, la gloria. ¡Wow! A ver, hermano, estamos en las manos de un Dios que le pertenece la grandeza, el poder, la gloria, el dominio, la majestad. Yo creo que eso nos debe llenar de confianza. Es imposible que podamos caer, en angustias vamos a caer, en algunos temores vamos a caer,
pero no podemos ser dominados por nada de ello cuando tenemos un Dios que le pertenece la grandeza, el poder, la gloria, el dominio, la majestad, y que todo lo que hay en el cielo y en la tierra le pertenece, y que tú, hermano, le perteneces, y que tú, hermano, estás en una relación con ese Dios. La verdad es que eso debe darnos una visión muy diferente de lo que pasa a nuestro alrededor. Dice en el Salmo, aquí continuamos con el Salmo 24, versículo 1, dice la Biblia, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Fíjense que son contundentes estas declaraciones. Cuando era diciembre, finales de diciembre del 2019, y ya se había detectado esta situación del coronavirus y toda esta situación en China, yo pensé, yo lo primero que pensé, dije, no, esa cosa viene por mí. Así viene directamente por mí, va a llegar a Tlaxcala por mí a tocarme la puerta porque fue lo primero que pensé, ¿no? A finales de diciembre. Dije, no, no, yo estaba pensando eso, la verdad, mis hermanos, antes de ver cualquier cosa, ¿no? Entonces yo estaba peor que los que están cayendo en pánico, ¿no? Y sí pensé eso, ¿no? Porque cuando uno es vulnerable en esas cuestiones de la respiración, pues le da miedito, le da cuscús esas cosas. Pero estuve pensando en esos tiempos, comenzando enero y finales de diciembre, eh, Dios, es que tú eres soberano. En verdad que sí es una verdad que me mantiene firme en muchos aspectos, hermanos. Y yo pensaba, a ver, Dios, a ti te pertenezco y le pertenece la vida de todos y te pertenece el universo mismo, te pertenece todo lo que veo y te va a pertenecer todo lo que habrá en un futuro. Así, y estoy en tus manos, Dios. Entonces, estoy en las mejores manos de un Dios que le pertenezco y como le pertenezco, Él tiene toda autoridad de decidir sobre mí y sobre mi vida. Y entonces, hermanos, pues yo descansé mucho, ¿no? Descansé mucho en ese pensar que constantemente me ha ayudado. Y después cuando esto se empezó a crecer, a crecer, a crecer, yo estaba muy confiado en Dios y, ¿verdad? Confiado en Dios con todo y lo que uno, pues, sus cuidados y de repente que uno cuida los temores como personas que somos. Sin embargo, ha sido una fortaleza en muchas áreas de mi vida meditar en la soberanía de Dios, hermanos. Le pertenecemos a Él. Él es el creador de esta historia redentora y le pertenecemos y en esta historia que Él nos salva, tú le perteneces en relación de amor. Entonces, imagínate, hermano, qué buenas manos estamos en estos tiempos. Nuestros hermanos, algunos intubados, algunos que están con oxígeno, otros que se han adelantado, otros que andamos por acá, hermanos, todos estamos en las mejores manos, en las de ese Dios que le pertenecemos. Él decide cuándo llamarnos, Él decide cómo llamarnos. Y eso es algo que nos debe dar confianza. La verdad, no podemos hacer nosotros nada, pero el Dios creador y todopoderoso, sí, dice en Ezequiel 18, versículo 4, sabedlo, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. A ver, el alma del Hijo, aunque tenga un Padre en la tierra, ¿de quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Y el alma del Padre, ¿a quién pues le pertenece también a Dios? ¿Por qué? Porque nos dice las Escrituras ¿Dónde estás sentado? que Ya todas vayas a las comer. almas son de Dios. Es decir, hermano, que tu alma es de Dios. Pero dice acá que mira, también algo ahí fuerte, el alma que pecare, esa morirá. Pero nosotros resulta ser que el dueño de nuestra alma estamos en una relación con Él de gracia, de amor, de misericordia, de paciencia, de tolerancia, de gracia. Estamos en esa clase de relación. Entonces, nuestra alma le pertenece a Dios
y estamos en una relación de gracia. Y esas, hermanos, son buenas noticias. Y no podemos dejar pasar esta gloriosa noticia. Tanto así que le pertenece el alma a Dios, que nosotros oramos como Dios nos pide. Oren por los enfermos, oramos por los enfermos. Y dice también Dios, este, eh, pidan y sean constantes en sus peticiones. Bueno, pues somos constantes en sus peticiones, pero el alma de nuestros hermanos y de todo el mundo le pertenece a Dios. Muchos de nosotros orábamos por la vida de Obdulia, pero el dueño del alma de Obdulia, que es Dios, y el dueño del alma de Manuel, que es Dios, pues las ha tomado. Y así, hermanos, pues es que le pertenecen. Nosotros hicimos lo que nos correspondía. Esas almas regresan a su dueño. ¡Qué cosa tan especial! Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros debemos hacer lo que nos pide Dios. Nosotros seguiremos orando y estamos orando en base a nuestros anhelos. Dios sana, Dios cuida, Dios restablece y Dios le agrada eso. Pero al final es Dios el dueño del alma y Él va a decidirlo, dice más adelante. Y nosotros debemos descansar en esa voluntad de Dios, en esa soberanía de Dios. No es que, ay, Dios no nos escucha. A ver, un momento. El hecho de que Dios nos escuche, porque si nos escucha, no implica que va a hacer todo lo que nosotros queramos. Si el soberano es Él, no nosotros. Entonces debemos nosotros también descansar y entender un poquito más esta soberanía de Dios. Salmo 18, versículo 1 y 2, dice la Biblia, no sé de dónde salió esa escritura, pero bueno, ahorita viene Salmo 20, Salmo Ezequiel 18, ok, dice, entonces, ¿qué conclusiones debemos tener, hermanos? Bueno, primero, debemos ver a Dios, que es un Dios soberano y que esa soberanía es universal y absoluta. Y debemos descansar en Él y nuestras oraciones deben descansar en Él y nuestra visión debe descansar en Él. Es un Dios soberano, su soberanía es universal y absoluta. También nuestros tiempos están en sus manos, hermanos. Los tiempos de tu vida, la de mi vida, la de mi esposa, la de los que están sanos y enfermos, están en las manos de Dios. Y eso debe quedarnos claro y llevarnos una confianza. Él decide dónde, Él decide cuándo y bajo qué condiciones tiene uno que nacer, tiene uno que llevar su vida y tiene uno que morir. Ya, él lo decide, hermanos, bajo qué circunstancias, bajo qué raza, bajo en qué lugar nacemos. Bueno, él tiene completamente la autoridad, el control de esos detalles. Entonces, pues mira, estamos muy confiados en ello. Tomando la situación de nuestros hermanos de Obdulia y de Manuel, pues qué especial es que Dios se haya llevado a los dos, ¿verdad? Porque yo lo digo así, acá entre nos, porque es algo que hemos pensado, Caro y yo, desde tiempo atrás, ¿no? Como en lo más íntimo uno dice, Dios, pues es que yo me quisiera ir con Carito a la par, ¿verdad? No sé qué pasaría sin ella. Pero lo cierto, hermanos, es que tenemos hermanos y hermanas que han perdido su pareja. Aquí tenemos hermana Alicia y bueno, pero Dios también da esa fortaleza porque a Él no se le sale nada porque Él es el soberano y te va a dar fuerzas. Entonces yo después asimilando todo esto decía, es que Dios, aún si no es así, tú me darás fuerzas o le darás fuerzas a mi esposa y le darás o me darás consuelo, porque tú eres soberano, porque te pertenecen las almas, porque nada se sale de control.
Esto es extraordinario, hermanos, a pesar del dolor que estamos viviendo, del sufrimiento constante, de que es cansada las jornadas de estos tiempos, hermanos, con tanta pérdida. Pues sí hay una luz muy grande, que todo eso está Dios en control y Él es el soberano. Miren, hermanos, Él hace lo que quiere con lo suyo. Él tiene esa autoridad. Él decide todo, bajo qué circunstancias nos va a llevar. Aún Él decide las riquezas. A otros les da honra, a otros pues no tanto. A uno les da una salud impresionante, ¿verdad? Que tú los ves muy sanos. A otros un montón de achaques. Entonces tú dices, bueno, es que, ¿qué pasa? Bueno, Dios es soberano, Dios está en control, Él decide, pero te da fuerzas, pero te da la fe, pero te da la confianza, pero te da el consuelo. Ese es el soberano Dios que tenemos, hermanos. Ese es el Dios que nos arrodillamos ante el soberano. También la autoridad de Dios no queda limitada por nada fuera de sí mismo, sino que es controlada por sus infinitas perfecciones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios está en control de cada detalle en base o alineada a su voluntad. Si todo es para bien del quien lo ama y me quedo sin trabajo, es para bien del quien le ama. Es decir, es para bien de uno. No se ha salido de su voluntad, que es el bien espiritual del creyente. Si uno ora por su familiar y Dios decide llevarse a ese familiar, es su voluntad y al final es para bien del creyente, porque él experimentará consuelo, experimentará fortaleza y experimentará una paz que es sobrenatural. Ese es el Dios soberano que tenemos. El Dios omnipotente va a reinar y ni la necesidad, ni el azar, ni la insensatez humana, ni la malicia de Satanás va a controlar las secuencias de los acontecimientos en los cuales Dios en su soberanía está trabajando. Y lo bueno es que estamos en esos planes, hermanos, y son planes redentores en nuestras vidas, planes de relación con Dios en gracia. Entonces vamos a concluir viendo aquí que la soberanía de Dios hace lo que te decía, las cosas buenas para que obren para bien de los creyentes. La soberanía de Dios hace que las cosas buenas obren para bien. ¿Y qué clases de cosas buenas obran para el bien espiritual de nosotros? Pues si te das cuenta, todos los atributos de Dios obran para bien de nosotros. Es decir, que el poder de Dios, escucha estas palabras, hermanos. El poder de Dios, de un Dios que es todopoderoso, obra para bien del creyente. Es decir, que su poder nos da fuerzas en medio de problemas. Dios fortaleció a Daniel, hermanos, cuando estaba en el foso de los leones. Bueno, es que Daniel no es ese Dios de amor y de misericordia. ¿Cómo puede ser un hombre tan devoto terminar en un foso de leones? Claro, claro que sí, porque Dios nunca prometió que el bienestar que Él nos va a dar y las bendiciones solo tenían que ver con lo físico y con lo externo, sino en lo espiritual. Entonces, ¿qué hizo ese Dios? Pues es que Dios tenía el poder de que no llegara con los leones en un foso, claro que sí, pero esa no era su voluntad. Su voluntad es que dentro de una fosa llena de leones, Daniel contara con el poder de Dios que le va a fortalecer. ¿Te das cuenta entender la soberanía de Dios? Muchos hoy estamos preguntándonos, ¿por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios sucede lo otro? Pero no nos damos cuenta que ese Dios que dijo que íbamos a pasar por situaciones, nos va a fortalecer y nos va a dar fuerzas en esos momentos. Cuando Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el vientre de un pez, imagínate, así, imagínate, eres un profeta de Dios. Digo, ya está súper apalancado, como decimos acá, sí, profeta de Dios, con una misión y te traga un pez y estás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Y entonces
¿Qué podemos decir? Dios, ¿cómo es que si tú eres Dios, está ahí pobre Jonás en el pez? Pero Dios no está pensando eso. Dios estaba siguiendo sus planes soberanos, que nadie se iba a intervenir en ellos y que parte de su voluntad era que ese profeta iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, porque Dios en sus planes estaba señalando, apuntando y preparándonos para aquel que vendría y que estaría 3 días y 3 noches muerto y resucitaría y sería nuestro Mesías, que es Dios encarnado, Cristo. Y eso miles de años antes. Es decir, aquí vemos de nuevo ese Dios soberano que está en control de la historia y que le dio fuerzas a Jonás para que después de ahí fuera y predicara en Nínive. Y todavía predicando, pues él pensaba que no se iba a arrepentir la gente y se arrepiente la gente. Es decir, es impresionante ver que dentro de la soberanía de Dios vamos a pasar por circunstancias muy complicadas, tan difíciles como estar 3 días y 3 noches en el mar, en el vientre de un pez, o en la fosa de leones. Sí, pero vamos a contar con la soberanía de Dios, con el poder de Dios y con todas las cosas que nos sirven para bien en los momentos difíciles. Cuando echaron a aquellos jóvenes hebreos, los echaron al horno de fuego, ¿te acuerdas en el libro de Daniel? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué los permitió estar en el fuego? Pero Dios, ten compasión. ¿Cómo? No, no, no. En Dios, en su soberanía, estaba librarlos con poderosamente dentro del fuego, dentro del horno. Ese es nuestro soberano Dios. Sí, sí me explico, hermanos, hacia dónde va todo esto. Cuando Dios libró a David de las manos de Saúl, David escribió, y ahora sí vamos con este salmo, Salmo 18, 1, 2. Tú, Señor, eres mi fuerza, dijo David. Yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva y mi más alto escondite. Entonces, hice pausa, no es que me quedé mudo. Entonces, mi querido hermano, míralo en el peligro que estaba David. Y David escribe, es que Señor, tú eres mi fuerza, yo te amo, tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, tú me proteges, tú eres mi escudo, tú eres el poder que me salva, tú eres mi alto escondite. Yo recuerdo en la región de Iztacalco con Yolanda, aquella vez que pues toda la iglesia estaba conmovida, adolorida por el fallecimiento de su hijo y Dios me permitió estar ahí con ustedes y ahora y vemos aquí a Yolanda y la saludamos y vemos pues cómo es que este matrimonio perdió a su hijo. Y porque ahora los vemos y los vemos conectados y conociendo de Dios, siguiendo, creciendo en su conocimiento de Dios, en alabanzas, involucrados. Bueno, es que alguien los fortaleció, alguien los protegió, alguien fue su refugio para ellos, alguien los liberó, alguien fue el escudo y el más alto escondite. Claro, fue el soberano Dios. Y así, hermanos, Alicia o aquí en la iglesia, hermanos que Aranzazú, que perdió a su madre en enero, ¿verdad? O Sofía, ¿quién está consolando a todos ellos? Pues este Dios, hermanos, este Dios que es un Dios soberano. Entonces, el poder de Dios también nos va a fortalecer cuando estamos débiles, no solo en la desgracia, cuando estamos débiles. Lo vemos cuando Pablo se sentía débil. Y entonces, ¿qué pasa con este soberano Dios? No podemos achacarle, Dios, es que tú eres Dios, ¿por qué se sentía débil, Pablo? No, no, esa no es la visión. La visión es esta. Wow. Bueno, es esta, en 2 Corintios 12:9. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ves qué diferente es entender la soberanía de Dios, hermanos? Podemos estar débiles.
Dios, es que ¿por qué permites que estemos débiles? Tú eres... A ver, espérate. Sí, es tan bueno la debilidad con un Dios soberano que mira, Dios le muestra a Pablo que todo lo que necesitaba él, lo único que necesitaba en ese momento no era una medicina para su vista, no era un asunto así, de que él estuviera tranquilo sin ninguna dolencia ni molestia, no. Lo que él necesitaba realmente dentro de la soberanía de Dios era su gracia, la gracia de Dios. Eso era lo que necesitaba. Por eso es que dice así, prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí que el poder de Cristo. El poder de Cristo, hermano, está en favor de nosotros en estos tiempos de debilidad y de desgracia. Son cosas estas muy profundas, hermanos, que si las vamos meditando, pues van a ser de mucha bendición. Salmo 103, 12. Salmo 103, 12. Bueno, a ver. Isaías 40, 19, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. 40, 19. Y en el versículo 30 al 31 dice, hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Mira, hermano, Dios no nos promete que no nos vamos a cansar. No, sí nos vamos a cansar. ¿Cómo no? Y- 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 pero Él va a aumentar nuestras fuerzas. Él sí nos promete que nos va a fortalecer. Dice que al débil aumenta su vigor. No nos promete que nunca vamos a estar débiles. No, vamos a estar débiles. Pero mira que tenemos a alguien soberano que va a aumentar nuestro vigor. Podemos fatigarnos. Estos tiempos son, la verdad, son duros, ¿no? Noticia tras noticia que es fatigoso en el sentido de dolor, del pesar. Pero ¿sabes qué? Dios no nos prometió que eso no iba a pasar. Lo que sí nos promete es que nos va a dar fuerzas, ¿verdad? Nos va a dar fuerzas. Y los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Ese es nuestro soberano Dios, el Dios que debemos entender en estos tiempos. También las promesas de Dios dentro de la soberanía de Dios obran para bien de nosotros. Contamos con promesas hermosas de Dios. Hay una promesa acá universal para los que creen en Dios, ay, perdón, y obvio, pues en ese que vendría a perdonarnos, que es Cristo, y que dice en el Salmo 103:12, como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Esta sí es una promesa de Dios, una promesa que el creyente tiene y que se cumple perfectamente en Cristo. Y ese es el perdón que podemos ahora disfrutar con nuestro querido Dios. Su espíritu, su palabra obran para nuestro bien y nos perdona. Entonces, hermanos, la soberanía de Dios hace que las cosas malas obren para bien, como las cosas buenas obran para bien. El sufrimiento, el sufrimiento es el resultado de la maldición, de nuestro pecado. Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, pues no habría sufrimiento y dolor, ni tristeza ni muerte. Y aunque el sufrimiento en sí no es maligno, sí es el resultado de un mundo malvado. Nosotros sufrimos dolor. Dios, ¿por qué permites el dolor? No, entró el dolor por el pecado del hombre, pero lo que Dios sí permite y hace es el consuelo, es dar esperanza, es dar perdón, es dar fuerzas, es dar gracias, es cuidar, es consolar, es ser un refugio. Y esto es glorioso. Recuerda a José en el Antiguo Testamento, aquel patriarca. Sus hermanos lo echaron en un pozo. Luego lo vendieron como esclavo para Egipto. Después lo encarcelaron injustamente. Y tú puedes decir, Dios, ¿cómo puede pasarle eso a ese hombre? Pero Dios, claro que lo permitió, porque Él es soberano, pero también lo capacitó para que interpretara los sueños del faraón y lo previniese de una hambruna. Y eso también debemos ver nosotros. El faraón lo hizo a José primer ministro de Egipto.
¿Por qué? Porque Dios puso a José en ese puesto. Fue Dios en su soberanía. Fue capaz de proveer alimento no solo a muchas naciones y a Egipto, sino también a su familia, aun cuando sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Y entonces termina Génesis 50:20 diciendo José, y no sé si lo tengo yo acá, sí, esta es la última escritura, hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que yo hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Mira que Dios hizo un gran pueblo después de eso. Por medio de José lo utilizó para que el pueblo, para que eh, las 12 tribus, Jacob y las 12 tribus llegaran con José, no les faltara comida, estuviesen cuidado, y por 400 años aproximadamente se volvió una gran nación. Dios soberano tenía un plan, hacer una gran nación. Ahí, ¿qué estaba pasando? Pues el pobre José siendo vendido y siendo en la cárcel, así terrible, pero mira los planes de Dios. Voy a hacer una gran nación y voy a utilizar todo eso para llevar a cabo mis planes. Así debemos ver, hermano, todo nuestro alrededor. Digo, hay que meditar en esto y contemplarlo. El sufrimiento nos ayuda a aborrecer el pecado muchas veces, hermanos. El sufrimiento obra para nuestro bien por la soberanía de Dios, porque pone de manifiesto el pecado en nuestras vidas. Hemos estado evaluando mucho nuestra actitud con Dios y nuestras vidas en estos tiempos. Eso es bueno. Cuando todo va bien y es fácil sentirnos, nos podemos sentir muy espirituales. Cuando todo bien, va bien a nuestro alrededor, decimos, uy, sí, la soberanía de Dios, la bondad de Dios, sí. Pero cuando estamos en estas circunstancias, hermanos, es ahí donde realmente Dios permite encontrarnos con su soberanía. Entonces, mis queridos hermanos, como conclusión, pues reflexionemos nada más en la soberanía de Dios. Espero hayas anotado estas escrituras y nos, nos, a pesar de lo que sigamos viendo este año y los próximos años, debemos entender algo. Dios está en control de todo. Él es soberano, le pertenecemos, le pertenece todo. Él es un Dios bueno, Él es un Dios que va a utilizar todo lo malo y todo lo bueno a favor de los que le aman. Concluyo con una oración. Si